Cada 15 de septiembre levantas la cuchara de pozole como si fuera el platillo más mexicano que existe. Pero, ¿sabías que en su origen se preparaba con carne humana? En este video conocerás cómo el pozole nació como un guiso ceremonial, parte de rituales sangrientos en la época mexica, y cómo pasó de estar ligado a sacrificios a convertirse en el símbolo festivo que hoy llena nuestras mesas. Quédate, porque esta historia te va a cambiar la forma de ver tu plato de pozole. Para los mexicas, el maíz era un alimento sagrado, base de su cosmovisión, y por eso todo ritual importante debía incluirlo. Este banquete no era para cualquiera. Se servía únicamente a los sacerdotes, a los guerreros y a la nobleza. Comer aquel pozole significaba absorber la energía del enemigo vencido y, al mismo tiempo, honrar a los dioses. Fray Bernardino de Sahagún lo dejó registrado en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, describiendo cómo este platillo formaba parte de las celebraciones más solemnes. No era un platillo cotidiano, sino un guiso reservado a ceremonias religiosas. En la vida diaria, el pozole se preparaba solo con maíz y hierbas. La carne humana aparecía únicamente en rituales muy específicos para honrar a los dioses. Hoy le ponemos lechuga, rábanos y orégano. Ellos lo servían como un símbolo de poder, sangre y devoción. El pozole que ahora celebramos nació como un alimento en medio de sacrificios y supersticiones. Cuando llegaron los conquistadores al Valle de México en 1519, no solo se sorprendieron con las ciudades flotantes de Tenochtitlán, también quedaron impactados por las costumbres alimenticias. Hernán Cortés, en su famosa segunda carta de relación enviada al rey Carlos V, describió los banquetes de Moctezuma con detalle. Hablaba de más de 300 platos distintos servidos cada día, con carnes de venado, guajolote, pescado fresco y, de manera insinuada, otras carnes que inquietaban a los europeos. De hecho, los cronistas de la época cuentan que a muchos europeos les sorprendía lo complejo de la cocina indígena. El propio rey Carlos V recibió informes de Hernán Cortés describiendo no solo el pozole, sino una gastronomía tan variada que superaba lo que en ese momento se comía en varias cortes europeas. Fue Fray Bernardino de Sahagún quien dio testimonio más claro en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Allí narró que, en festividades dedicadas al dios Xipetotec, se preparaba pozole con carne de los cautivos sacrificados. Según él, este guiso se servía a sacerdotes y guerreros, como un acto sagrado de comunión con lo divino. Fray Diego Durán, otro cronista, también dejó relatos similares en su Historia de las Indias de Nueva España, confirmando que aquellos banquetes rituales no eran invento de los españoles, sino parte de la cosmovisión mexica. Más allá de lo macabro que pudiera sonar, el maíz era sagrado porque de él, según sus mitos, habían nacido los hombres. Al cocinarlo con la carne de un cautivo, el guiso se convertía en un acto de unión entre lo humano y lo divino. No se trataba únicamente de alimentarse, sino de participar en un ritual que recordaba a todos su dependencia de los dioses y la naturaleza. Esa carga simbólica explica por qué, aún después de la conquista y de la prohibición de los sacrificios, el pozole logró mantenerse vivo. Para los pueblos originarios, no era solo comida, era una manera de reafirmar quiénes eran. Los conquistadores prohibieron estas prácticas, horrorizados por lo que consideraban canibalismo. Sin embargo, el pozole no desapareció. El maíz hervido seguía siendo fundamental, y en la Nueva España se sustituyó la carne ritual por carne de cerdo, animal traído por los europeos. Irónicamente, algunos cronistas mencionan que los conquistadores aceptaron este cambio con facilidad, porque, según ellos, el sabor del cerdo les recordaba al de la carne humana.
Con esa adaptación, el pozole sobrevivió. Lo que había sido un alimento reservado para los dioses y la élite mexica, se transformó en un platillo de la vida cotidiana novohispana. Poco a poco, pasó de ser un símbolo de guerra y sacrificio a convertirse en parte de las nuevas costumbres coloniales. Con el paso de los siglos, el pozole dejó atrás el altar de sacrificios y se convirtió en un platillo popular en la Nueva España. El maíz cacahuacintle siguió siendo el corazón de la receta, pero cada región fue dándole un sello propio. En Guerrero, por ejemplo, se añadía aguacate y chicharrón, y todavía hoy el famoso pozole verde se prepara con pepita molida y hierbas locales. En Jalisco, el pozole rojo se volvió el más característico, preparado con chiles secos y carne de cerdo. En Michoacán, la influencia purépecha lo llevó a servirse con salsa fresca y rábanos. Cada adaptación regional transformó lo que había sido un guiso exclusivo de nobles en una comida compartida en familia y comunidad. Durante el siglo XIX, en plena consolidación de la identidad nacional, el pozole empezó a ligarse a las fiestas patrias. Testimonios de cronistas de la época señalan cómo en las celebraciones de la independencia en la Ciudad de México ya se servían grandes cazuelas de pozole en las plazas públicas. El platillo dejó de ser un lujo colonial y pasó a representar abundancia y unidad. Hoy, el pozole no se concibe sin la mesa llena de acompañantes: tostadas, crema, lechuga, rábanos, orégano, chile piquín. Su preparación ya no es un acto religioso, pero conserva esa aura de comunidad y celebración que lo hizo especial desde su origen. Lo que antes fue un banquete sangriento para honrar a los dioses se transformó en el sabor de las fiestas patrias, un símbolo de la identidad mexicana. El pozole que hoy disfrutamos con la familia en fiestas patrias alguna vez fue un platillo reservado a los dioses y a los guerreros más temidos. Lo que empezó como un guiso ceremonial ligado al sacrificio, terminó convertido en símbolo de unión y orgullo nacional. Esa transformación nos recuerda que la historia siempre cambia de rostro. Lo que ayer fue temido o sagrado, hoy se vuelve costumbre y celebración. ¿Tú te hubieras atrevido a probar el pozole original? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Nos vemos en otro video con otra historia de antes. Hasta pronto.